Muchas gracias, muy buenos días. Pues antes que nada celebro la organización de este segundo conversatorio, ¿no? Me parece que es un espacio idóneo para reflexionar, para platicar, para deliberar sobre la acción de protección efectiva de los derechos humanos contenido en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Que en términos generales podemos denominarlo como un amparo local, ¿no? En términos coloquiales, que es lo que es, ¿no? Es un juicio de amparo con alcances o delimitado a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, voy a hablar sobre, primero, la importancia que hay está en el ADN de los estados, de las entidades federativas, que existe un medio de protección, ¿no? Históricamente hablando, y lo aterrizaré a las características, al menos constitucionales, que nuestra Constitución refiere de esta acción, ¿no? Todavía no hay una ley reglamentaria de este juicio, todavía no se designan los jueces que van a conocer del mismo, en fin, todavía esto está en una proyección, pero ya están los parámetros constitucionales, los cuales se tienen que cumplir adecuadamente. Y terminaré con algo que me parece muy importante, lo comentaba ahorita con el doctor Lugo, también con la maestra Rosario. Para exigir adecuadamente la vigencia de un derecho necesitamos tener un medio de protección, ¿sí? Pero ese medio de protección y ese derecho reconocido en una Constitución no sirve de mucho si no hay un juez idóneo, si no hay un perfil de juez idóneo. Es decir, es una condicionante. Sin un buen juez que aplique efectivamente este mecanismo de tutela, cualquier diseño constitucional, por experiencia los digo, sale sobrando. Es importante las tres cosas, ¿no? Efectivamente tenemos una Constitución que ahorita haré referencia, muy vanguardiza, porque reconoce muchos derechos, y eso es buenísimo. Yo diría que es la Constitución de todas las entidades federativas con el mayor número de derechos contenidos que reconoce, y eso es muy bueno. Eso es un primer paso fundamental. Segundo paso, pues debe existir un mecanismo que proteja esos derechos en caso que se vulneren, ¿sí? Porque también de nada nos sirve que se nos reconozcan nuestros derechos si no existe una acción que permita hacer eficaces esos derechos en caso de una violación, ¿no? Serían como buenos deseos. Entonces tiene que haber un medio de protección, que es lo que vamos a hablar hoy, pero un tercer punto es quién aplica ese medio de protección. Ese es el punto toral. Y un poco la experiencia, perdón que sea tan enfático en eso, pero la persona sí depende mucho. Nosotros tenemos un sistema federal, como ustedes saben, por eso la Ciudad de México, siendo ya una entidad federativa, se ha otorgado su propio texto constitucional. Pero el modelo federal no es un modelo diseñado por nosotros los mexicanos, sino que es un modelo que fue trasladado de Estados Unidos, ¿no? Es el modelo originario primigenio. Y en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, cuando se discutía sobre qué modelo de nación los llamados padres fundadores querían para su pueblo, se discutió mucho sobre la necesidad de que los estados reconocieran sus derechos, ¿sí? De hecho, antes de la Constitución de los Estados Unidos, los estados que formaban parte, bueno, que después posiblemente forman parte de los Estados Unidos, ya eran estados independientes que se otorgaron su Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los Estados Unidos se crea como país, ya los estados que forman parte de esa nueva nación ya tenían su Constitución. Entonces se discutió mucho si era necesario que en la Constitución Federal se establecieran de nueva cuenta los derechos, ¿no? La conclusión, hubo un debate muy acalorado, ¿no? Había una postura que se decía, ¿para qué ponemos derechos en la Constitución Federal si ya en los estados existen los derechos reconocidos, ¿no? Y había una segunda postura en la cual se decía que también era necesario que a nivel federal se reconociera. En un primer momento ganó la primera postura. ¿Qué significa? Que no hubo un reconocimiento como tal a nivel federal, sino que se le dejó a los estados esta facultad de que reconocieran y protegieran los derechos. ¿Cuál fue la lógica de eso? Pues bueno, que los gobiernos locales son los gobiernos directos, ¿sí? Las personas tienen un primer acercamiento y un primer momento para que se reconozcan sus libertades con los gobiernos locales. El gobierno federal, en ese sentido, es más indirecto, ¿sí? Es decir, no es que no tenga obligaciones de tutela o no, pero realmente, y a lo mejor nosotros ya que tengamos el tema de las alcaldías, lo vamos a entender más, pero si nosotros vamos a cualquier estado, el gobierno directo primario es el municipio,
Y el municipio también tiene una obligación de tutela y protección de los derechos. Es el gobierno como inmediato, ¿no?, para conocer las cuestiones comunes, elementales, y por ende las más importantes para la ciudadanía. Luego está el gobierno estatal, que también tiene una trascendencia directa. Y claro, el ámbito federal, vuelvo a decir, no es que sea importante o no, pero para el ciudadano común y corriente es más indirecto, ¿no?, el gobierno federal. Bueno, a la postre, ¿qué pasó en Estados Unidos? Pues sí, se hizo una enmienda y se estableció un catálogo de derechos también incluso a nivel federal. Pero esto es una primera idea que les quiero transmitir. En un sistema federal, lo normal es que los estados, al momento de crear su constitución, reconozcan derechos. En México también las primeras constituciones, como la de 1824 o 1836, solamente reconocían derechos. Pero ¿qué pasaba si me vulneraba una autoridad ese derecho? Pues nada, no pasaba nada. Ahí está el derecho, lo tengo reconocido, pero no hay una forma que me garantice la vigencia de ese derecho que ha sido vulnerado, que me restituya esa afectación que me ha provocado un acto de alguna autoridad. No existía eso. Hoy lo vemos como algo natural. Cuando escuchamos la palabra de amparo o que se restituya un derecho vulnerado, ya es parte de nuestra lógica, ¿no?, como sociedad. Imagínense el siglo XIX cuando Rejón crea un juicio de amparo. Es la gran aportación, una de las tantas aportaciones que ha hecho México jurídicamente hablando al mundo, pues la más importante sin duda es el juicio de amparo. ¿Y por qué menciono a este señor Rejón? Porque Rejón también concibió que el amparo tenía que ser local, es decir, que los estados, las entidades federativas tenían que tener su medio de protección. Ya desde el siglo XIX, Rejón decía, no tiene que ser un medio de protección a nivel federal, sino que los estados deben contar con mecanismos que garanticen que todos los ciudadanos, que todos los habitantes de esa entidad, al momento que se les vulnera o se les quebranta una libertad, puedan acudir ante un juez para que ese juez les restituya. Esa es la lógica, una lógica muy, si quieren, muy simple, muy compleja por la trascendencia. Entonces, si a mí se me vulnera un derecho, voy con un juez y ese juez va a estar obligado a restituirme ese derecho. ¿Cuál derecho? Pues el derecho que esté reconocido en la Constitución. De hecho, Rejón fue también en nuestro país el primero que propuso que tenía que haber un catálogo de derechos, ¿sí? Y nuestra Constitución de la Ciudad de México es lo que tiene, un catálogo de derechos amplio. Por el hecho que un derecho esté reconocido como tal en la Constitución, hay una garantía de exigibilidad. Es decir, no es un mandato de optimización, es decir, que esté supeditado a la política pública o a la buena voluntad del Estado, ¿no?, o del gobierno. No, sino que ese derecho, por estar en la Constitución, yo como ciudadano lo puedo exigir. Lo puedo exigir judicialmente ante un juez, lo cual no excluye que el legislador cumpla con su obligación, ¿no? El gobierno, hoy en día pensamos en delegaciones, pero en su momento las alcaldías, también las demarcaciones territoriales, bueno, también a través de políticas públicas y de diversas acciones también garanticen esos derechos. Tendríamos que ver, hay ciertos derechos a lo mejor más fácil de tutelar, porque no son tan complejos, ¿no? Pero si es un derecho social o es un derecho difuso, es más complejo su tutela, pero no imposible, ¿sí? Es decir, eso ya será labor de quien esté encargado de tutelarlo y protegerlo, como vamos a ver más adelante. Bueno, pues miren, esta idea de Rejón desapareció durante mucho tiempo, todo el siglo XIX y todo el siglo XX, buena parte del siglo XX, porque los amparos a nivel estatal desaparecieron y se fortaleció el amparo federal, como conocemos, el juicio de amparo. Nuestro juicio de amparo, que hace 6 años recibió una reforma estructural muy fuerte, me parece que benéfica, pero los estados durante el siglo XIX, las entidades federativas del siglo XX, fueron perezosas en ese sentido. Pues si a nivel federal ya hay un catálogo de derechos, hay un amparo, pues nosotros ¿para qué reconocemos derechos? ¿Para qué establecemos mecanismos de protección? Fue hasta el año 2000, fíjense, fue hace 17 años, que hubo una reforma en la Constitución de Veracruz, y el constituyente de Veracruz tuvo a bien establecer un catálogo propio de derechos, porque antes, si ustedes analizan las constituciones de los estados en los años 80, 90, antes de esta reforma del año 2000, el artículo primero decía, esta Constitución del Estado X reconoce los mismos derechos que la Constitución Federal, y lo remitía a la Constitución Federal.
Ya, artículo segundo, del Poder Ejecutivo, eran realmente manuales de organización política, no eran constituciones. Por eso digo, con todo respeto, hablar de pereza en el sentido de que tenía una pereza de tutelar derechos y reconocer derechos, ¿para qué? ¿No? Parecía que no era una competencia de los estados, sino que era del tema federal, una competencia federal. Tan es así que en el año 2000, cuando el Poder Legislativo de Veracruz hace esta reforma, los tildaron literalmente de locos. ¿Cómo es posible que un estado pretenda reconocer derechos y más aún establecer un amparo local? Hubo 3 acciones de inconstitucionalidad respecto a esta reforma y 4 controversias. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no estamos habituados en el año 2000, no hace mucho tiempo, a que los estados, que las entidades federativas desarrollaran sus propios mecanismos de protección, ni tampoco estamos acostumbrados a que se reconocían derechos en los estados. Eso parecía inconstitucional, imagínense, parecía un acto inconstitucional, lo cual no era. Y no lo es, porque los estados, vuelvo al inicio de mi plática, tienen la obligación, las entidades federativas, como la Ciudad de México, como Nayarit, como Jalisco, como Sonora, de reconocer los derechos de sus habitantes y protegerlos. Ahí va a ser una decisión de cada constituyente. Si yo replico los derechos que ya están ahí en la Constitución, en los tratados, o bien como pasó en la Ciudad de México o en algunos estados, reconozco determinados derechos que por las características, ¿no?, por la cosmovisión, por el aspecto antropológico de un lugar, es necesario que se reconozca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estados como Oaxaca, Chiapas, Nayarit, en el cual hay una participación, una incidencia muy fuerte de las comunidades indígenas, bueno, hay en su catálogo de derechos un apartado exprofeso, por ejemplo, ¿no? En las constituciones, por ejemplo, los estados de la frontera, pues hace énfasis al tema migratorio, ¿no?, con las migraciones, en fin, cada estado ahí es una decisión del legislativo local. Hay estados que simplemente replican también, ¿no? Dicen, bueno, son los mismos derechos, y ahí va otra vez, todos los derechos de la Constitución Federal y algunos de tratados internacionales. Eso no es el tema. A mí creo que el reto que tenemos, y me parece muy interesante en la cuestión de la Ciudad de México, que es una constitución, es un modelo abierto de derechos, es decir, es una constitución que ha maximizado los derechos, lo cual, a ver, yo lo celebro, porque hay derechos individuales, derechos sociales, ¿no?, derechos colectivos, derechos difusos, que incluso en la Constitución Federal no están reconocidos tal cual, ¿sí? En algunos tratados internacionales sí, hay unos derechos muy propios que la Ciudad de México ha configurado. Eso, en una primera parte se celebra, es un gran paso, me parece, determinante. Pero mi formación procesal me lleva a que si un derecho no está debidamente garantizado, ese derecho puede ser ineficaz, así de fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, a mí de poco me va a servir, ya el profesor hablaba más tarde y la maestra, sobre el tema del derecho a la prevención, si en caso que se me vulnere el derecho a la prevención y reducción de riesgos, que es un derecho, está contenido ahí como tal, ¿qué pasa si se me vulnera? Si no hay un mecanismo que garantice, que restituya, ¿no?, que sancione a la autoridad que vulneró, a la persona que vulneró ese derecho es ineficaz, ¿sí? Ojo, no es que no exista, bueno, el derecho existe como tal, pero es ineficaz. ¿Por qué? Porque ante una vulneración no se puede ejercer plenamente ese derecho, esa libertad. Entonces, claro, fíjense, una primera conclusión que tenemos que tener muy claro, que yo creo que ya la tienen ustedes, es que todos los derechos que están ahí, en nuestra Constitución, son plenamente exigibles y deben ser tutelados por este amparo local. El nombre es la Acción de Protección Efectiva de Derechos. Vamos a ver la ley reglamentaria, al final de cuentas, como a veces solo hay variaciones entre la ley reglamentaria y lo que dice la Constitución, pero es una acción de tutela, es una acción de protección efectiva, es un amparo local. Así sean derechos de medio ambiente, así sean derechos culturales, así sean derechos que tengan que ver con cuestiones étnicas o indígenas, derechos que tengan que ver con reconocimiento de identidades, en fin, derechos muy complejos se pueden tutelar, sí. ¿Por qué? Porque los pusimos en la Constitución, ¿no?
por ese simple hecho, cualquier libertad o derecho consagrado a nivel constitucional es exigible mediante el amparo, es decir, que yo puedo ir ante un juez en caso que se me vulnere y establecer una acción de tutela y decir, protégeme este derecho que se me ha vulnerado. Y el juez no puede decir, híjole, es que es muy complejo, o depende del presupuesto, o depende de las políticas públicas, que el gobierno... No. Eso, fíjense que un gran avance, y aquí tengo expertos en la materia, uno de los grandes triunfos de los derechos humanos, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es que se pudo judicializar los derechos. ¿Qué significa eso? Que ciertos derechos sociales, les voy a poner un ejemplo, el derecho a la vivienda, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, antes eran derechos que les llamaban programáticos, porque estaban sujetos a los programas sociales o al presupuesto que se les brindaban, ¿no? Entonces, híjole, pues no hay presupuesto para la vivienda, pues no se te garantiza el derecho a la vivienda. No tengo una escuela o una clínica en mi comunidad, híjole, no hay presupuesto, ni modo. Bueno, hay ya ahorita varios antecedentes por vía de amparo, en el cual efectivamente ya la respuesta del Estado es no tengo dinero. No, pues a ver, ¿de dónde sacas dinero? Porque tienes que construir una clínica, construir una escuela, crear una vivienda, es decir, derechos que antes parecían muy complejos su materialización. Hoy en día, ojo, no significa que ya no sea difícil su materialización, sino que ya no hay una salida o un pretexto para no judicializarse, para no tutelarse, para no protegerse. Yo creo que el gran reto de esta Constitución es pasar de este catálogo amplio, maximizado totalmente, muy bueno, a una materialización en caso que se vulneren esos derechos. Entonces hay un gran compromiso, me parece, por parte de todos los órganos de poder para que esos derechos que el constituyente decidió colocar ahí puedan ser vigentes y puedan ser eficaces, ¿no? De ahí la importancia, me parece, de esta acción de protección efectiva. Volviendo nuevamente con Rejón, solamente les comento algo de Rejón, y Mariano Otero también compartía esa idea, los fundadores del amparo en el siglo XIX. Ellos les llamaban garantías individuales a los derechos. Es un vocablo que ahorita ya no lo tenemos, ¿no? Hablamos de derechos, pero antes se llaman garantías. Y si ustedes ven la exposición de motivo de Rejón en la Constitución de Yucatán de 1841, y si analizan el voto particular de Mariano Otero, explican por qué le llaman garantías. Dice, a ver, nosotros le damos más importancia a la garantía que al derecho. ¿Por qué? No porque el derecho no sea importante. Claro, el derecho es muy importante. Pero es más importante la garantía que protege ese derecho. Porque sin esa garantía que protege ese derecho, el derecho quedaría totalmente a merced de cualquier acto de autoridad, ¿sí? Entonces, los padres del amparo sabían de la importancia del amparo. Es decir, vuelvo a repetir, no es que no sean importantes los derechos, claro, lo que nos convoca son los derechos eminentemente, pero su protección es determinante para que ese derecho se pueda ejercer plenamente, para que tenga una vigencia adecuada, ¿sí? Bueno, en nuestra Constitución de la Ciudad de México, el artículo 36 establece la existencia de controles constitucionales. ¿Qué son los controles constitucionales? Son todos los medios con los que cuenta la ciudadanía o algunos órganos o autoridades para hacer valer la supremacía de la Constitución. En caso de una vulneración, una afectación al orden constitucional, existen diversos mecanismos que van a garantizar que la Constitución de la Ciudad de México se cumpla. En diversos ámbitos, en diversas materias. En materia de derechos humanos está esta acción que les digo, esta acción de protección efectiva. A ver, les voy a referir qué es lo que dice la Constitución y qué son los parámetros que la ley reglamentaria tendrá que seguir, ¿sí? Entonces, a ver, en el inciso B, en el apartado B, perdón, el numeral 3 de este artículo 36 establece que cualquier persona podrá interponer una acción, este amparo local, por la violación de los derechos previstos en la Constitución, sin mayores formalidades. ¿Qué significa eso? Que puede ser a través de una solicitud oral o escrita. Además, se va a suplir la deficiencia de la queja. A ver, rápidamente, esto que les acabo de referir es como la esencia de nuestro amparo, ¿no? El amparo local.
Para empezar, es un amparo pensado para que sea abierto totalmente, democrático, un acceso a la justicia pleno. Es decir, que yo no tengo que exigir una formalidad escrita. ¿Saben qué ha pasado con el juicio de amparo? Que por más que hay una reforma desde el año 2011 que se ha tratado de abrir, de democratizar, de sociabilizar, de sensibilizar, el amparo durante el siglo XX se abusó de tecnicismos jurídicos. ¿Sí? Entonces llegó el momento que el amparo, que está diseñado para proteger, había más causales de improcedencia que de procedencia. Entonces, para que me admitieran un amparo, ¿no? Es decir, tendrían que pasar muchísimas cosas. A ver, yo creo que tiene que ser un mecanismo abierto de acceso, ¿no? Cómo se resuelva o no, ese es otro tema. Si hay una vulneración, no, ese es otro tema. Pero de entrada, cualquier persona que plantee una violación tiene que tener acceso a la justicia, de forma oral o de forma escrita. ¿Sí? Porque ahorita ustedes a nivel federal, si ustedes van y plantean a un juez de distrito una demanda oral, no existe. Tiene que ser por escrito. Y eso ya delimita, ya se fijan, puede sesgar. Si no sé escribir, por ejemplo, ¿no? O mi lengua o mi idioma no es el español, ya hay un tema ahí de una condición que me puede sesgar mi acceso a la justicia. Entonces yo celebro, la verdad, que haya este acceso. Ahora bien, se limita a los derechos contenidos en esta Constitución, lo cual ahí podemos hacer una pequeña crítica, ¿no? Una pequeña crítica, ¿por qué? Porque creo que no solamente se deben delimitar los derechos de la Constitución de la Ciudad de México, sino también los contenidos en los tratados internacionales, ¿sí? O un derecho previsto en una resolución de un tribunal internacional. Creo que tendría que ser ahí me parece que pudo haber sido más abierto, ¿no? Porque aun cuando tengamos un catálogo abierto de derechos, siempre va a haber un derecho que no está contenido, ¿no? Y a lo mejor en un tratado internacional sí está y lo podríamos jalar. Creo que ahí es un tema que se puede trabajar y que incluso por vía de interpretación se podría subsanar. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Les tengo desafortunadamente malas noticias. La Suprema Corte en los últimos años ha ido limitando al juez local para que solamente se aboque a temas locales, a sus derechos contenidos en la Constitución. Les voy a poner rapidísimo un ejemplo para que a ver si se entiende lo que les quiero decir. En la Constitución de Nayarit, por ejemplo, no se previó el derecho de los niños, no se reconoció el derecho de los niños, ¿sí? Lo cual no significa que no exista el derecho, está a nivel federal y está en los tratados internacionales. Bueno, ¿qué pasó un día que hubo un tema de un abuso menor, ¿no? Por vía del amparo local que existe en Nayarit, se hizo valer la protección a ese menor. El juez local que hizo, bajó el artículo 4 de la Constitución Federal y protegió al menor. Es un caso que llegó a la Corte, no os voy a hacer cuánto largo. ¿Saben qué le dijo la Corte? Tú no tienes por qué andar utilizando artículos de la Constitución Federal, eso no es tu competencia, es competencia solamente del Poder Judicial de la Federación. La Constitución, nuestra Constitución de la Ciudad de México tiene muchos derechos sociales y muchos derechos difusos. Es importantísimo entonces que el interés que vaya a prever esta ley sea un interés legítimo o difuso. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya una llave que le permita a todos los grupos sociales, a todas las colectividades o cualquier persona acceder al amparo. Les voy a decir por qué. Porque antes el amparo a nivel federal, estoy hablando antes del 2011, establecía solamente que las personas que tuvieran un interés jurídico podían acceder. ¿Saben qué significa eso? Que bueno, en primer lugar, que tenía que demostrar un agravio personal y directo. Entonces, en temas, vuelvo al ejemplo de un derrame tóxico, ¿no? Un derrame en el drenaje. Pues solamente podrían interponer el amparo los que tengan una afectación directa, pero cualquier otra persona no, si tuviéramos todavía ese régimen del interés jurídico. Por eso el amparo hoy en día tiene que tener un interés amplio, que cualquier persona pueda acceder a la justicia. Bueno, otro punto que quiero resaltar con ustedes rápidamente es que la Constitución también prevé que tiene que haber medidas de apremio en caso que las autoridades no quieran cumplir con la sentencia de amparo. Esto es muy común,
Ya tengo mi sentencia de amparo, ya se señaló que tal autoridad vulneró mi derecho, autoridad cumple con el amparo. Y ahí surgen los pretextos, ¿no? Es decir, no hay las condiciones económicas, presupuestales, o efectivamente ahorita tengo otros temas, o estoy imposibilitado para hacerlo materialmente, ¿por qué? Estoy impedido por lo que ustedes quieran. Uno de los grandes problemas en el mundo, y aquí el doctor Hugo, que es un internacionalista reconocido, los tribunales internacionales tienen un problema, la ejecución de las sentencias. Los tribunales locales tienen un problema, cómo ejecutar las sentencias. No es que ya gané, ese es un primer paso, ahora materializa esa sentencia. Por eso sí es importante que haya medidas de apremio. ¿Qué significa eso? Sanciones a la autoridad que no quiera cumplir con una sentencia. Yo supongo que será la misma que está prevista en la ley de amparo a nivel federal. ¿Qué significa? Que si una autoridad no quiere cumplimentar una sentencia de amparo, es removida de su cargo y consignada ante un juez penal. Porque es un delito, se configura ahí el delito de abuso de autoridad. Cuando yo no quiero cumplimentar una sentencia constitucional de derechos humanos, así de fuerte, híjole, qué fuerte removerlo y consignarlo, pues sí, así de fuerte. Porque así de fuerte es una violación a un derecho humano. Yo no me limitaría a removerlo, porque bueno, ahora que están de moda los juicios políticos, removerlo, inhabilitar a alguien de un cargo, ¿es suficiente? Yo creo que no, Cuando hay violaciones de derechos humanos me parece que sí tienen que haber sanciones privativas de la libertad, según la gravedad. Pero bueno, a nivel federal está ya esta sanción. Yo supongo que se tendría que también establecer las mismas medidas de apremio. A ver, les explico cómo va a estar la estructura. Va a estar el Tribunal Superior, que va a ser el órgano supremo dentro de la estructura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y del Tribunal Superior existen varias salas en materia penal, materia civil, en fin. Va a haber una sala constitucional que va a estar abocada a conocer precisamente los temas constitucionales y derechos humanos. Bueno, estas salas podrán revisar, tienen la facultad de revisar las sentencias que los jueces de tutela, los jueces que van a estar encargados de conocer de primera mano estas acciones, la sala constitucional puede revisar la resolución de estos jueces. ¿Quién va a nombrar a estos jueces? El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura va a determinar cuántos jueces y en qué demarcaciones territoriales tiene que haber. Es una facultad del Consejo, ¿sí? ¿Cuántos jueces va a haber de tutela? No sabemos, ¿sí? Pero imagino que los suficientes o los necesarios para atender las necesidades en determinadas zonas, ¿no? Yo creo que ahí se tiene que pensar, se tiene que hacer una geografía respecto a la densidad, el tema de la vigencia de derechos, donde hay una zona de riesgo respecto a la vigencia de los derechos y a lo mejor en base a eso hacer las demarcaciones. No lo sé bajo qué criterio, pero sí es una facultad del Consejo de la Judicatura nombrar a estos jueces. Y la Sala Constitucional puede revisar el trabajo de estos jueces. ¿Para qué? Pues para garantizar que efectivamente resuelvan conforme a... Y ahí también la importancia de quienes van a integrar esta Sala Constitucional, ¿no? Porque estos magistrados, pues efectivamente va a ser la última puerta para rectificar a lo mejor una sentencia deficiente o algún criterio que a lo mejor no sea tan consecuente con los derechos humanos, ¿no? Entonces también la formación. Cuando yo hablo constitucional, le digo a mis alumnos y a ustedes digo, cuando yo pienso en constitucional, pienso en derechos humanos ya, O sea, yo no concibo un constitucionalista que no piense en derechos humanos. Claro, entonces la Sala Constitucional tiene que haber magistrados constitucionalistas, pero bueno, eminentemente con formación, comprometidos con los derechos humanos, ¿sí? Fíjense, les voy a leer esta facultad que me parece muy interesante, de la Sala Constitucional. Para resolver contradicciones en la interpretación constitucional, o bien para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Ustedes saben que los derechos son dinámicos y muchas veces la regulación, la redacción que esté previsto en una ley no es suficiente, sino que tienen que ampliar los alcances de ese derecho, ¿sí? Se tienen que maximizar. Y creo que hay muchos derechos que si ustedes los leen en la Constitución de la Ciudad de México, o bien están abstractos o no se sabe cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites. Una de dos, o lo hacemos por vía de una ley o bien por vía de interpretación,
¿no? Entonces ahí la importancia de esta sala constitucional. Y también tiene facultades para emitir jurisprudencia, criterios jurisprudenciales, los cuales, fíjense, van a ser obligatorios para todos los jueces. Eso es importantísimo, porque las palabras se las lleva el viento, ¿eh? A ver, si ya establecimos que una persona, pensemos, ¿no?, tiene libertad plena para que, pienso, en una red social pueda opinar en cualquier materia, ¿sí? Bueno, y hay una sentencia que restringe que yo no puedo opinar de temas políticos, por ejemplo. Bueno, efectivamente, cuando haya una jurisprudencia que diga, no, a ver, cualquier restricción en materia de libertad de expresión en redes sociales es contraria a la Constitución, esto va a ser obligatorio para todos los jueces. Eso es un ejemplo, pero en cualquier derecho va a existir esta vinculatoriedad de la jurisprudencia, lo cual es importantísimo, ¿no? Sobre todo para, les decía, garantizar efectivamente la vigencia de los derechos humanos. Entonces, para concluir, les voy a dar algunos puntos que creo importantes para considerar la viabilidad y eficacia de esta protección, de esta acción de protección efectiva de los derechos humanos o este amparo local, ¿no? Primero, debe haber confianza en los justiciables. Si no hay confianza en los justiciables, es decir, de los promoventes, en términos a lo mejor de servicios bancarios de los usuarios judiciales, es decir, si las personas no tienen confianza en el juez de tutela, en ese mecanismo, en la justicia constitucional de la Ciudad de México, esto se viene para abajo. Y les voy a poner un ejemplo, y si alguien es de Chiapas lo va a saber muy bien. En Chiapas, desde hace 10 años hay un tribunal constitucional local. No llega ni a una decena de las sentencias que ha emitido este tribunal. Yo siempre lo digo así en una crítica. Entonces, ¿para qué se les paga a sus magistrados que están ahí? ¿Cuál es la razón de que exista este tribunal constitucional? Claro, ahí tenemos que hacer un estudio del por qué. Oye, ¿por qué nomás hay 10 sentencias? Pues porque casi no hay demandas. ¿Y por qué no hay demandas? Porque las personas no tienen confianza. Y la confianza se traduce en varios aspectos. Primero, la independencia de los jueces, ¿sí? Si los jueces no son independientes, ¿no? Entonces, a ver, ¿para qué promuevo una acción de tutela si sé que, claro, hay una tendencia o el juez está supeditado a determinado interés o determinada ideología? Entonces, mira, no me voy. Es un tema, ya genera desconfianza. Luego, claro, si las sentencias no son de calidad para garantizar la legitimación del sistema, pues también eso es un punto determinante. Las sentencias tienen que ser congruentes, con calidad. Cuando hablo de calidad es que tutelen realmente los derechos. Eso va generando confianza en los justiciables, ¿sí? Y esto me lleva, fíjense, no va a haber sentencias de calidad, ni va a haber independencia, y por tanto no va a haber confianza de la ciudadanía si el perfil de los jueces no es el adecuado. Si tenemos un perfil adecuado, pues las sentencias van a ser de calidad, van a ser garantistas, se va a traducir esto en confianza en los justiciables, claro. Es un gran tema ese del perfil de los jueces. ¿Qué jueces queremos? Yo les diría que es determinante para el futuro de no solamente la protección de los derechos, sino de la vigencia de estos derechos, está en la Constitución. Y ahí podemos establecer muchos requisitos formales, que tengan 35 años o 30 años, que tengan residencia en la Ciudad de México, sean abogados, Esos son requisitos formales que doy por hecho que van a estar ahí, ¿no? Digo, no, si va a ser un juez, pues supongo que tiene que tener una experiencia ya probada, a lo mejor en materia de derechos humanos o en amparo, que tenga 10 años de experiencia, de haber egresado y obtenido el título de abogado. Eso lo podemos incluso replicar de los requisitos. Yo creo que, fíjense, uno de los temas que más se ha debatido a nivel federal es sobre el perfil de los jueces constitucionales, en concreto los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué tipo de ministros queremos? ¿Sí? Cada designación de ministros ahí se vuelve la controversia. Bueno, pues si no tienen un conflicto de interés, si no han participado
recientemente en cuestiones partidarias, electorales, si no han a lo mejor tenido que ver con violaciones a los derechos humanos. Imagínense un juez que va a tutelar derechos humanos y tuvo que ver en su pasado reciente o en un momento determinado con violaciones, ¿sí? Alguien va a decir, bueno, ¿cómo es posible? No, bueno, es que este país todo es posible. O un juez que no está comprometido con los derechos humanos. Simplemente, ¿no? Es decir, yo no comulgo con los derechos humanos y me van a poner a tutelar derechos humanos, imagínense. ¿Cómo se va a analizar esto? Pues con el currículum vitae de esta persona, ¿no? Su trayectoria como estudiante, como abogado litigante, como juez pues, de forma previa, o si participó en la administración pública, ¿tiene conflictos de interés o no? Créanme, el tema, y podemos hablar solamente del perfil del juez, pero yo sería enfático el tema de la eticidad de los jueces, compromiso con los derechos humanos, obviamente conocimiento, obviamente eso lo doy por sentado, eminentemente, porque si nos vamos a requisitos formales, híjole, esta acción de tutela en lugar de evolucionar se va no solamente a limitar, sino constreñir, y a mí lo que me preocupa es que si no despega esta acción de tutela, nuestros derechos que están ahí reconocidos en la Constitución corren el peligro de que no sean vigentes o aplicados. Les agradezco su atención, son ideas que quería compartir. A lo mejor ya en su momento, cuando tengamos la ley reglamentaria, analizamos en un segundo momento cómo viene la ley y a lo mejor en unos años, en un tercer momento, cómo se está aplicando, ¿no? Que hay que estarse revisando permanentemente cómo funciona esta acción. Rosario, muchas gracias, profesor, doctor Lugo, le agradezco la invitación, muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a ustedes. Muy bien, pues le agradecemos al doctor Marcos del Rosario por esta lúcida y muy pertinente ponencia.